Before leaving the earth, Jesus gave his apostles a promise. Antes de dejar la tierra, Jesús dio estas promesas a los apóstoles. Listen in Acts chapter 1, verse 4 and 5. Vamos a ver en Hechos capítulo 1, versículo 4 al 5. And while staying with them, he ordered them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, "You have heard from me. For John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now." Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. And in verse 8, "But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Y luego en el versículo 8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Now listen to chapter 2, verse 1 through 4. Vamos a ver lo que dice el capítulo 2 del 1 al 4. When the day of Pentecost arrived, they were all together in one place, and suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting, and divided tongues of fire appeared to them and rested on each one of them. And they were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. I want you to hear some words that were used. Quiero que escuchemos una de las palabras que utilizamos. The promise was the Holy Spirit. La promesa es el Espíritu Santo. They were filled with the Holy Spirit. Fueron llenos del Espíritu They were Santo. baptized with the Holy Spirit. Fueron bautizados con el Espíritu They were Santo. overcome by the Holy Spirit. Fueron envueltos con el Espíritu Santo. Later we will see they were led by the Holy Spirit. Luego vamos a ver que fueron guiados por el Espíritu Santo. They were urged forward by the Holy Spirit. Ellos fueron enviados hacia adelante por el Espíritu Santo. The Christian mission is impossible without the power of the Holy Spirit. La misión cristiana es imposible sin el poder del Espíritu Santo. Let's repeat that again. Repitamos esto. The Christian mission is impossible without the power of the Holy Spirit. La misión cristiana es imposible sin el poder del Espíritu Santo. You hear statements like this: Escuchamos declaraciones como estas. I could just feel the Holy Spirit. Yo siento al Espíritu The Santo. Holy Spirit was among us. El Espíritu Santo estuvo entre nosotros. Couldn't you just feel his presence? ¿Pudieron sentir su presencia? But what does that mean? ¿Pero qué significa esto? We heard some of these statements last week. Escuchamos una de estas declaraciones la semana pasada. Commentators on the news Comentaristas en las noticias would say about the Charlie Kirk funeral, the presence of God was with us. hablaron sobre el funeral de Charles Kirk, que decía: la presencia del Espíritu Santo estuvo entre nosotros. The Holy Spirit was among us. El Espíritu Santo estuvo aquí. But what does that really mean? ¿Pero qué realmente significa esto? If the mission of God is impossible without the Holy Spirit, Si la misión de Dios es imposible sin el Espíritu Santo, then that means we must be in tune with that Spirit. entonces necesitamos nosotros estar conectados en la misma sintonía con el Espíritu. Did you know that the gospel ¿Sabían que el Evangelio is in every nation around the world? está en todas las naciones alrededor del mundo? Now you may think, A lo mejor piensan: what about Somalia? ¿y qué pasa con Somalia? What about ¿Qué Afghanistan? pasa con Afganistán? What about North Korea? ¿Qué pasa con Corea del Norte? Those are the three countries where you can barely see a remnant. Eso es las pocas países en los que podemos ver un remanente. It is greatly against the law Está en contra de la ley profesar la fe.
to openly be a Christian in those nations. el ser un cristiano abiertamente en estos países. But make no mistake, Pero no nos equivoquemos, the gospel is there. el evangelio está ahí. So here we are in the United States. Aquí estamos en los Estados Unidos. We have opportunity after opportunity Tenemos oportunidad tras oportunidad to be empowered by His Spirit de ser empoderados por su espíritu to let the world know that Jesus saves. para poder decirle al mundo que Jesús salva. Today we're going to see how it was established, Hoy vamos a mirar cómo fue establecido, how the early church was able to let Christianity cómo la iglesia primitiva empezó con el evangelio, con la cristiandad, become a powerful movement of God. y se volvió en un movimiento poderoso de Dios. We're going to look at 4 things today. Vamos a mirar 4 cosas hoy. Here's the question. How was the gospel established in the early church? Y esta es la pregunta: ¿cómo fue el evangelio establecido en la iglesia primitiva? Number 1, the authority in Jesus' name. Número 1, la autoridad en el nombre de Jesús. Matthew chapter 28, verse 18. Mateo capítulo 28, versículo 18. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Now look in Acts chapter 3, Vamos a ver en Hechos capítulo 3, verse 6 and 7. el versículo 6 y 7. But Peter said, I have no silver and gold, but what I do have I give to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And this man took him by the right hand and raised him up, and immediately his feet and ankles were made strong. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. It was through the authority of Jesus Fue a través de la autoridad de Jesús that this man who had been lame his entire life que este hombre, que había sido cojo durante toda su vida, was strengthened and able to walk. pudo ser fortalecido y pudo caminar. In that same passage in verse 16, Este mismo pasaje en el versículo 16, some people were asking questions of what happened. algunos empezaron a hacer preguntas de qué pasó. By what authority did this man be healed? ¿Con qué autoridad este hombre fue sano? Verse 16, Versículo 16. and his name, by faith in his name, has made this man strong, whom you see and know, and the faith that is through Jesus has given this man this perfect health in the presence of you all. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. And the next day a crowd gathered. Al siguiente día una multitud se reunió. The religious leaders had questions, Los líderes religiosos tenían preguntas and the disciples were very clear about their authority. y los discípulos estaban muy claros acerca de esa autoridad. Acts chapter 4, verse 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Remember that Jesus walked the earth with the disciples, Recuerdan que Jesús caminó aquí en la tierra con los discípulos and they saw him act with authority. y lo miraban que él actuaba con autoridad. Jesus healed who he wanted to heal. Jesús sanaba a quien él quería sanar. He saved those who were ready to be saved. Salvaba a todos los que estaban listos para ser salvos. Some who were under the influence of demons, Algunos estaban bajo la influencia demoníaca he set them free. y los liberaba. But Jesus was gone. Pero Jesús se fue. So did his ministry stop? ¿Paró su ministerio? They were acting to the crowds knowing Jesus was alive. Ellos estaban ahí con la multitud porque ellos sabían que Jesús estaba vivo. The religious leaders believed he was still dead. Los líderes religiosos creían que él seguía muerto. There's no authority in dead people. No había autoridad en alguien muerto.
but he was alive. pero él estaba vivo. And because of that, they had his authority. Y a causa de eso, los discípulos tenían su autoridad. The authority was not in themselves, La autoridad no era de ellos mismos, it was in the name of Jesus. era en el nombre de Jesús. The early church was established La primera iglesia fue establecida with the authority of the name of Jesus. con la autoridad del nombre de Jesús. The second thing, Segundo punto. the gospel was established in the early church through the power of the Holy Spirit. La primera iglesia fue establecida con el poder del Espíritu Santo. I want you to see this in Ephesians chapter 3. Y vamos a ir a Efesios capítulo 3. We're going to walk through a section in chapter 3 starting with verse 16. Vamos a ir por una sección empezando en el versículo 16 del capítulo 3. Sometimes when we think of the Holy Spirit power, A veces cuando pensamos en el poder del Espíritu Santo, we think it's something out here. pensamos que es algo que está flotando aquí. Like the Holy Spirit came El Espíritu Santo vino and moved among y us. se movió entre nosotros. I want you to see where the power of the Holy Spirit comes from. Quiero que vean de dónde viene el poder del Espíritu Santo. It's the authority of Jesus, Es la autoridad de Jesús, but watch how the power of God is displayed. pero miremos cómo se muestra el poder de Dios. Ephesians chapter 3, verse 16. Efesios capítulo 3, versículo 16. This is Paul's prayer to the church in Ephesus. Esta es la oración de Pablo con la iglesia de Éfeso. Listen carefully to find the power of the Holy Spirit. Escuchen atentamente porque aquí está lo del poder del Espíritu Santo. That according to the riches of his glory, Le ruego que Él les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria, he may grant to you to be strengthened with power el ser fortalecidos con poder through his Holy Spirit. por su Espíritu. Where? ¿Dónde? In your inner being. En el hombre interior. The power of the Holy Spirit El poder del Espíritu Santo is something that shows up es algo que se muestra from the inside out. de adentro para afuera. We're looking for these signs and wonders. Vemos estas señales y prodigios. We want and need this movement of the Holy Spirit. Queremos este movimiento del Espíritu Santo. It will happen Va a pasar when people move cuando la gente se mueva empowered by the Holy Spirit empoderados por el Espíritu Santo from the inside out. de adentro para afuera. The Holy Spirit established the early church El Espíritu Santo estableció la iglesia primitiva and still moves among his people. y aún se mueve entre su pueblo. It starts from the inside Pero out. empieza de lo interior a lo exterior. Continue looking at these verses. Continuamos mirando los versículos. So it's through his Spirit, Vemos que es a través de su 16, espíritu en el versículo 16, from your inner man, de su hombre interior, so that Christ may dwell in your heart through faith. de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. This word for dwell Esta palabra habitar, is the word that has been used in other places esta palabra se ha utilizado en otros lugares, that talks about people being under the influence of a demon. que habla cuando una persona está bajo la influencia demoníaca. In this case, En es- that word En este caso, esta palabra means that we are under the influence of significa que estamos bajo la influencia de the Holy Spirit. el Espíritu Santo. It is clear in our nation. Es claro en nuestra nación. There are some under the influence of the devil Hay unos que están bajo la influencia del demonio and some under the influence of the Holy Spirit. y otros bajo la influencia del Espíritu Santo. Don't be deceived. No sean engañados. It's right in front of us. Está aquí al frente de nosotros. The power of the Holy Spirit El poder del Espíritu Santo coming from the inside out. viniendo de adentro hacia afuera. Verse 18. Versículo 18. So it says we are rooted and grounded in love, Dice que estamos nosotros ahí arraigados y cimentados en amor. we may have the strength to comprehend Ustedes sean capaces de comprender with all the saints what is the breadth and the length and the depth and the height, con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad.
Now we're going to see what he wants us to comprehend. Y vamos a ver qué quiere que comprendamos. So we have the power of the Holy Spirit. Tenemos el poder del Espíritu Santo. We are strengthened by his Spirit. Somos fortalecidos por su Espíritu. And we need this strength to comprehend something. Y necesitamos ser fortalecidos en la comprensión de algo. Verse 18 says we are to comprehend with everyone else. Dice que debemos comprender con todos los demás Verse 19, and to know para conocer the love of Christ. el amor de Cristo. The foundation of Holy Spirit power through us El fundamento del poder del Espíritu Santo a través de nosotros is when we are reminded es cuando recordamos that we are Christ's, que somos de Cristo, that he loves us, que Él nos ama, that we are his, que somos suyos and he will never let go of us. y que no nos va a soltar. That's why we don't have to be afraid. Por eso no tenemos que tener miedo. When difficulty comes, Cuando viene la dificultad, we have Jesus. tenemos a Jesús, We have the power of the Holy Spirit. tenemos el poder del Espíritu Santo. But watch the rest of this verse. Miremos el resto del versículo, Verse 19 again. el 19 nuevamente. And to know the love of Christ Y de conocer el amor de Cristo that surpasses que knowledge. sobrepasa el conocimiento. Now, this is an interesting word, surpasses. Esto de sobrepasa es una palabra interesante. The best illustration is like this. La mejor ilustración es esta. It's like when a quarterback has the football. Es como cuando el quarterback Okay. la defensa, yo que sé, ahí del fútbol. Did you say soccer or football? I just want to know what you said. I said football. Okay. The other football. He's about to throw a pass, Está listo para hacer un pase and he throws it way over the head of the receiver. y se va más allá del que lo iba a recibir. We're used to that in Dallas. Eso pasa en Dallas mucho. This word, Esta palabra surpasses, sobrepasa, means it's way over our head. sobrepasa que se fue por más allá de lo que estaba esperando. The way God loves us La manera en la que Dios nos ama way surpasses anything we can reach, sobrepasa cualquier cosa que nosotros podamos alcanzar, way beyond anything we can understand. más allá de lo que podamos entender. And then it says Y luego dice, that you may be filled with all the fullness of God. para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. That means that we are filled so high, Quiere decir que estamos tan llenos it floods out on others. que sobreabunda, se desborda sobre otros. That is the Holy Spirit within us, Ese es el Espíritu Santo en nosotros flooding outward. que está yendo hacia afuera. Verse 20. Y vamos a ver el versículo 20. Now to him who is able Y a aquel que es poderoso to do far more abundantly para hacer todo mucho más abundantemente than all we can ask or think. de lo que pedimos o entendemos, Here it is. According to the power at work within us. según el poder que obra en nosotros. What is the power at work within us? ¿Cuál es el poder que obra en nosotros? You don't have to look far No tienen que mirar muy lejos, because verse 16 told us porque el versículo 16 nos dijo, we are strengthened with power somos fortalecidos con poder through his Spirit. por su Espíritu. The authority of the name of Jesus, La autoridad del nombre de Jesús, the power of the Holy Spirit from the inside out. el poder del Espíritu Santo de lo interior a lo exterior. He can do more than we ask or think, Él puede hacer mucho más de lo que podamos pensar o imaginar, according to the power within us. de acuerdo a la plenitud de Cristo. Was it the apostles' power? ¿Era el poder de los apóstoles? No. No, It was the Holy Spirit power. era el poder del Espíritu. They were vessels. Ellos eran recipientes. The same thing is true today. Y lo mismo es verdad hoy en día. The Holy Spirit now within us El Espíritu Santo hoy en nosotros is ready to push back the darkness. está listo para empujar la oscuridad, But we can't do it pero no podemos hacerlo sitting down with our arms crossed. sentados ahí con los brazos cruzados.
We must allow the Holy Spirit within us Debemos permitir que el Espíritu Santo en nosotros to pick us up nos levante and send us out. y nos envíe hacia afuera. Romans chapter 8, verse 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. If the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, which it does, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal body through his spirit who dwells in you. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, lo cual lo hace, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Scripture says the body is dead because of sin, La Biblia dice que nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado, but the spirit makes us alive. pero el espíritu nos reaviva. But not only does the spirit make us alive, Pero no solamente nos da vida el espíritu, this verse says he gives life to our mortal bodies. sino que dice que nos da también vida. That means God uses our bodies, our words, our minds Dios utiliza nuestros cuerpos, nuestras mentes, through his spirit to impact this world. a través de su espíritu para impactar este mundo. Now, I want to answer the question of what happens when the Holy Spirit shows up. Quiero responder a la pregunta, ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo se muestra? I want to summarize it. We want to summarize it in 5 things. Vamos a resumirlo en 5 puntos. When the Holy Spirit moves, Cuando el Espíritu Santo se mueve, there's repentance. hay arrepentimiento. That means we have conviction of sin. Es decir, que viene una convicción de pecado. That means that we have missed the mark. Significa que nos damos cuenta que fallamos. And for those who don't know Christ, Y los que no conocen a Cristo, it's an opportunity to show their way is not working. es una oportunidad para mostrarles que las maneras que estén tratando, esas no funcionan. When the Holy Spirit comes, Cuando el Espíritu Santo viene, you have repentance. hay arrepentimiento. When the Holy Spirit comes, Cuando el Espíritu Santo viene, we have redemption. hay redención. People get saved. Gente se salva. Lives are changed Vidas son cambiadas. because Christ came Porque Cristo vino as our Redeemer. como nuestro Redentor. When the Holy Spirit moves, Cuando el Espíritu Santo se mueve, there's restoration. hay restauración. People are healed. Gente sanada. Relationships are put back together. Relaciones se sanan. People who are in bondage Gente que está en ataduras, en cadenas, can be set free. pueden ser liberadas. God can restore relationships, Dios puede restaurar relaciones. and he can restore a mess you might have made of your life. Y Dios puede restaurar cualquier relajo que hayas hecho tú con tu vida. And that's true for Christians too. Y eso es también verdad para los cristianos. Sometimes as Christians, we miss the mark again. A veces como cristianos fallamos, And God says, I can restore you. pero tenemos a quien nos puede restaurar. The Holy Spirit comes. El Espíritu Santo viene, We have repentance. hay arrepentimiento, We have redemption. hay redención, We have restoration. tenemos restauración And we have refreshment. y tenemos refrigerio. This is the one we think about the most. Este es el que más pensamos en realidad. When people say they felt the presence of God, Cuando la gente dice que sintió la presencia de Dios, they experience joy que experimentaron gozo or hope o esperanza, or peace paz, or rest. descanso. That's typically what we think about. Es lo que generalmente pensamos, But there's so much more than that. pero hay mucho más que esto. Sometimes that ver. refreshment A veces este refrigerio means that we get courage dice que somos levantados and boldness. con valentía. This is what happened with the apostles. Eso es lo que pasó con los apóstoles. But when all of that happens together, Pero cuando todo esto pasa junto, we have repentance, hay arrepentimiento, redemption, redención, restoration, restauración, refreshment, refrigerio, and revival. avivamiento. Revival comes when his people collectively El avivamiento viene cuando todos colectivamente allow the Holy Spirit to walk through them dejamos que el Espíritu Santo trabaje a través de nosotros to impact this generation for the glory of para God. impactar esta generación para la gloria de Dios. This coming weekend in Washington, D.C.,
fin de semana en Washington, D.C., there's an organization that's calling for universal communion. hay una organización que está llamando a que hagamos una Santa Cena general. They're wanting people from all 50 states Quieren que todas las personas de los 50 estados to come together se unan and for Christians to take communion together. y que los cristianos tengamos la Santa Cena juntos. Now, most of us cannot go to Washington, D.C. next weekend, Nosotros, la mayoría, no podemos ir a Washington, D.C. el próximo fin de semana, but I want you to know something we can do right here. pero quiero que sepan algo que podemos hacer aquí. On Sunday night, El domingo en la noche, we are going to, this coming Sunday night, el we are going to próximo have, domingo en la noche, we're going to have a call to all of these 5 things that we Vamos a- just mentioned. vamos a tener un llamado a estos 5 puntos que acabamos de mencionar. This Sunday night, El sábado en la noche, Right- domingo en la noche, perdón, right here in this building aquí en este edificio, at 6 o'clock, a las 6 de la tarde, the sermon will be communion. va a ser la Santa Cena. We will worship, Vamos a alabar, adorar, we will pray, vamos a orar and we will have a call to repentance. y vamos a tener un llamado al And arrepentimiento. pray that the Holy Spirit Y vamos a orar que el Espíritu Santo will bring refreshment and revival. traiga avivamiento, traiga refrigerio. So, amen. So that's October the 5th. Eso va a ser octubre 5. And so let me say this to the online folks who may see this later. Y déjenme decirle esto a las personas que están en línea, que a lo mejor van a mirar esto más tarde. Surely you don't have baseball all day long next Sunday. A lo mejor no van a tener béisbol todo el día el próximo domingo. Amen. Surely Sunday night, De seguro el próximo domingo en la noche, unless you're in the winner's bracket, a menos que hayan ganado, you can fit church in. pueden venir acá. It's important. Es importante. We're going to come together and ask the Holy Spirit to move among us. Vamos a reunirnos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que se mueva entre nosotros. The gospel was established in the early church, El Evangelio se estableció en la iglesia primitiva, authority in the name of Jesus, la autoridad en el nombre de Jesús, ability through the power of the Holy Spirit, la habilidad a través del poder del Espíritu Santo, the testimony of the apostles. el testimonio de los apóstoles. Just listen to these words. Escuchen estas palabras Acts chapter 2, verse 29. en Hechos capítulo 2, versículo 29, perdón. Brothers, I may say to you with confidence about the patriarch David that he both died and was buried, and his tomb is with us to this day. Being therefore a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him that he would set one of his descendants on the throne, he foresaw and spoke about the resurrection of Christ, that he was not abandoned to Hades, nor did his flesh see corruption. This Jesus God raised up, and of that we are all witnesses. Hermanos del patriarca David, les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. The foundation of the early church La fundación de la primera iglesia is on the authority of Christ está en la autoridad de Cristo through the power of the Holy Spirit. a través del poder del Espíritu Santo. But there were people who saw Jesus with their eyes, Pero hubo gente que miró a Jesús con sus ojos and they preserved that testimony for generations. y ellos preservaron ese testimonio por generaciones. These things have been written for us to see. Todas estas cosas han sido escritas para que podamos ver. The gospel was able to expand El Evangelio pudo expandirse because the apostles did their job. porque los apóstoles hicieron bien su trabajo. Let's take that to today. Tomemos eso para el día de hoy. The gospel will expand El Evangelio se va a expandir in the United States en los Estados Unidos when his disciples, con los discípulos, all of us, todos nosotros, do our job. si hacemos nuestro trabajo. We want to push the darkness. Queremos empujar la oscuridad. We have to shine the light of the gospel. Hay que brillar con la luz del Evangelio. Let's move to the last one.
Vamos al último punto. The gospel was established in the early church, El evangelio se estableció en la primera iglesia, authority of the name of Jesus, la autoridad en el nombre de Jesús, ability through the power of the Holy la Spirit, habilidad a través del poder del Espíritu Santo, the testimony of the apostles, el testimonio de los apóstoles and the formation of Christian community. y la formación de la comunidad cristiana. We're going to read some familiar passages. Vamos a leer unos pasajes muy familiares, Before we do, I want to ask you this. pero antes de hacerlo quiero preguntarles algo. Please don't miss the overall theme of these. Escuchen el tema en general de todo esto. God did not intend for us to live the Christian life by ourselves. Dios no quería que viviéramos nuestra vida cristiana por nosotros mismos, solos. We need Christian community. Necesitamos a una comunidad cristiana. The early church gathered together La primera iglesia se reunían todos juntos so they could have each other's back para poder apoyarse mutuamente, because trouble was coming toward them. porque venía el problemas a su alrededor. So they gathered for strength. Así que se reunían para ser fortalecidos, They gathered for encouragement. para ser animados. Listen to the words of Acts chapter 2, verse 42. Vamos a ver Hechos 2, capítulo 44. And they devoted 42. themselves to the apostles' teaching and fellowship and to the breaking of bread and prayers. And all came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. And all who believed were together and had all things in common. El versículo 42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. So it shows us again the importance of gathering together. Nos muestra con la importancia de reunirnos juntos. So let's look at the big picture again. Vamos a mirar el gran cuadro nuevamente. Christianity was new to our world. El cristianismo era nuevo en el mundo. All of the Old Testament pointed toward our Messiah, Todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia el Mesías and we know our Savior is Jesus. y sabemos que nuestro Salvador es Jesús. Jesus walked with the apostles, Jesús caminó con los apóstoles then he left, y luego se fue. and he sent his Holy Spirit Y envió a su Espíritu Santo to be in them, para estar en ellos, to walk with them, para caminar con ellos, to lead them, para guiarlos, to direct them. dirigirlos. And this power occurred Y este poder ocurrió when they realized the power that God had given them from the inside out. cuando se dieron cuenta que el poder que Dios les había dado era de lo interior hacia el exterior. That was the promise of God Esa fue la promesa de Dios to the early church a la iglesia primitiva and to us today. y ahora a nosotros. One more verse, Acts chapter 2, Un versículo más, Hechos capítulo verse 2, 29. versículo 29. Acts 2:29. Hechos 2, 29. We're going to see Acts 3:29. I said Perdón. 2, you have to learn a new one. You got it. Vamos, 3:29. 3:29, I wrote it perdón. down wrong. 3:29. For the promise is for you and for your children. I said it right, 2:29. I don't know what I'm doing up here. 2:29. I'm brand new at this. The Holy Spirit within us. Dos 29. 29. For the promise is for you and for your children and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to himself. 39. So, el 39, Hechos 2:39 dice, Yes. porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. What she said. Here's what I want you to hear today. Esto es lo que quiero que escuchen hoy, What we want you to hear today. lo que queremos que escuchen hoy. The gospel was established in the early church
El evangelio fue establecido en la iglesia primitiva. And that same promise of the Holy Spirit Y esa misma promesa del Espíritu Santo is the same power in us today. es el mismo poder que está en nosotros hoy. And as we allow the Spirit within us Y al dejarle nosotros al Espíritu Santo en nosotros, to abide with Christ, que habitemos en Cristo, to grow richer in our faith, el crecer y enriquecernos en nuestra fe, if we're willing, si estamos dispuestos, we can let the message out. podemos sacar ese mensaje. And it's the power of the Holy Spirit Y es el poder del Espíritu Santo through us a través de nosotros that will change lives. que va a cambiar vidas. Did you know that there is a sign in downtown Los Angeles ¿Sabían que hay un letrero en el centro de Los Ángeles that says Jesus saves? que dice Jesús salva? How many of y'all have seen that before with ¿Cuántos your han eyes? visto este letrero alguna vez? Jesus saves. Jesús salva. This is on a building called the Styles Downtown LA Hotel. Este letrero está en un hotel que es muy lujoso, Fit is Nice, ahí en el centro de Los Ángeles. And I looked it up, Y lo miré and you can get a room for $129 a night. y hay unas habitaciones por $129 la noche. But that's not the point. Pero ese no es el punto. Before that, the hotel was called the Ace Hotel. Antes de eso había el hotel que se llamaba Ace. And before that, it was the United Artist Theater. Antes de eso era un teatro. But before that, Pero antes de eso it was the Church of the Open Door. era la iglesia llamada La Puerta Abierta. In 1935, En 1935, the Church of the Open Door la iglesia de La Puerta Abierta put up the sign. puso este letrero. Now, at that time, Los Angeles was the 5th largest in the United States. En ese momento Los Ángeles era la quinta ciudad más grande en los Estados Unidos. Now it's the 2nd largest city. Ahora es la segunda ciudad más grande. And the sign remains. Pero el letrero sigue ahí. Generations change, Las generaciones han cambiado, buildings change, los edificios han cambiado, things change in our culture and in our world. las cosas han cambiado en nuestra cultura, en nuestro mundo. But the gospel that was established 2,000 years ago Pero el evangelio que se estableció 2000 años atrás remains the same. continúa siendo el mismo. The gospel is simple. El evangelio es simple. Jesus saves. Jesús salva. Jesus saves. Jesús salva. Jesus saves. Jesús salva. The story is told that over 3,000 people gathered La historia se cuenta que más de 3000 personas se reunieron February 17th, 1935. en febrero 17 de 1935. They went outside, Salieron todos, they flipped on the lights to this sign, prendieron las luces de este letrero and 3,000 voices y 3000 voces in downtown Los Angeles en el centro de Los Ángeles sang this song. cantaron esta canción. We have heard the joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land. Climb the steeps and cross the waves. Onward 'tis our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. I want you to stand and sing that one with me. I'm not going to ask Gabby to sing it, but I will sing it. Can we sing that? Those words have never been more true that we need today. May that sign glow not just on a building, but may we not be afraid as the people of God. That gospel was established, that we would declare through the power of the Holy Spirit these things. Can you figure out what I just said? Say it one more time. Entonces vamos a cantar estas canciones para darnos cuenta la verdad que es declarada de cómo Jesús salva y cómo se ha ido esparciendo este mensaje en generaciones. Okay, uno más. Una vez más. One more time. Here we go. We have heard the joyful. Come on. Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land.
Climb the steeps and cross the waves. Onward 'tis our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Would you bow your head in prayer? Remain standing. Inclinemos su rostro y vamos a orar. Let us pray together. Oremos juntos. Father, thank you for those words. Gracias, Padre, por estas palabras. Jesus saves. Jesús salva. While we were yet sinners, Aunque éramos pecadores, Christ died for us. Cristo murió por nosotros. And you gave us your Holy Spirit Y tú nos diste tu espíritu to live within us, para que viviera en nosotros, but also to empower us, pero también para empoderarnos, to give us courage para darnos valentía and strength, y fortaleza, hope and love esperanza y amor and joy. y gozo. We thank you for the presence of your Spirit. Te damos gracias por la presencia de tu espíritu. We pray that you will give us the ability and the willingness Oramos que tú nos des la habilidad y la voluntad to make your gospel known. para dar a conocer tu evangelio. We thank you for this. Gracias por esto. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. I'm going to ask our pastors and our prayer team to come forward. We're going to sing. Voy a pedirle a nuestro equipo pastoral que por favor vengan acá al frente y vamos a cantar. We're going to give an opportunity for those to respond to his invitation. Vamos a darle una oportunidad a aquellos que quieren responder a esta invitación. You remember the 5 things that we mentioned? ¿Recuerdan las 5 cosas que mencionamos? Will you put that on the screen one more time so everybody can see it? I want you to focus on these things. Quiero que se enfoquen en estos 5 puntos. When we talk about the Holy Spirit coming, Cuando hablamos del Espíritu Santo que viene, there are the 5 things. Can we do that again? hay 5 cosas. Okay, in Spanish. So you're going to have to say it. Oh, there we go. Okay. In his presence is fullness of joy. That is Psalm 16:11. So we're going to keep laughing. En su presencia hay plenitud de gozo, así que podemos seguir gozándola. Perhaps you need something restored. A lo mejor necesitan restaurar algo. If you're sick or afflicted, Si estás enfermo o afligido, we will pray that the Holy Spirit will heal you. vamos a pedirle al Espíritu Santo que te sane. If you have a relationship that is broken, Si tienes una relación que está rota, we'll pray that the Holy Spirit will fix that. vamos a pedirle al Espíritu Santo que arregle esto. The same power of the Holy Spirit El mismo poder del Espíritu Santo is present with us today. está presente hoy con nosotros. We have no power in ourselves, No tenemos poder en nuestra propia cuenta, but as we pray for you, pero al orar por ti, we're going to allow the Holy Spirit to move. vamos a dejar que el Espíritu Santo se mueva. So if God is leading you as we sing, Así que mientras cantamos y el Espíritu Santo te guía, we invite you to come and receive prayer ven y recibe oración and encouragement y ánimo in whatever needs you may have. y cualquier necesidad que tú Let's tengas. sing this song together. Vamos a cantar juntos.